el título más o menos, aunque versa por ahí, si podemos ajustarnos más o menos a los intereses que tengan los compañeros, ¿no?, a la hora de intercambiar. Yo voy, aunque la idea es hablar en sentido general, todo el tema de la estrategia contra Cuba y cómo se ha venido articulando esa estrategia en medio de las campañas de este momento, el papel que puede tener la contrarrevolución. Nos vamos a centrar, a partir de un intercambio que hemos tenido con algunos compañeros, en los componentes más novedosos de esa estrategia. Y en un segundo momento, sin ningún tipo de limitaciones, es decir, tenemos todo el tiempo que dispone el horario, voy a tratar de ser lo más breve posible para poder intercambiar después. Ya sí podemos, si quieren, intercambiar del resto de los temas que les puedan interesar, más ajustados a la situación operativa actual. Es decir, estamos hablando, podemos hablar ya después la contrarrevolución, Fariña, los aldeanos, que ya estábamos hablando por allá afuera, es decir, de todos estos temas podemos hablar. Pero me parece que lo más interesante, quizás lo más importante en el momento actual, es hablar de estos temas. Algunos de los compañeros ya me han escuchado hablar de estos temas, realmente yo un poco me he vuelto bastante insistente con estos temas, porque esta es la base, compañeros, del resto de las acciones que se están desarrollando contra Cuba. Es decir, si no entendemos cuál es la psicología con la que está trabajando el enemigo, el resto de las cosas lo vamos a estar viendo como hechos aislados, como componentes aislados, sencillamente como cosas que pasaron, y no vamos a ser capaces de incorporarlo al momento que tiene cada uno, es decir, el papel que juega cada uno dentro de la estrategia del enemigo. Por esto yo prefiero en esta primera parte hablar de cómo está articulado hoy en día el tema de la subversión contra Cuba en sentido global, en sentido general, y cuál es el papel que se le concede al uso de las nuevas tecnologías. Una sola acotación para ya empezar a entrar en contenido: no estamos fajados con las nuevas tecnologías, es sencillamente conocerlas, usarlas en favor de lo que nuestros intereses, pero saber qué quiere hacer el enemigo con lo que está poniendo en el país. Porque a veces nos fajamos de que si le quitaron la computadora porque estamos fajados con la tecnología. No, la tecnología en sí sola no es una amenaza, la amenaza es lo que hace o lo que puede hacer alguien que esté detrás de la tecnología. Como mismo es una oportunidad lo que somos capaces de hacer nosotros con ella. Entonces, con este preámbulo vamos a comenzar. Hay un grupo de elementos de antecedentes que queremos hablar, porque hasta el año 2007, es decir, el bloqueo era el bloqueo cerrado, no tenía solamente la grieta que se logró articular en el tema de la venta de alimentos. Sin embargo, en el año 2008 empiezan a verse un grupo de declaraciones públicas de la administración Bush. Ahí están reflejadas algunas de ellas, es decir, en el Miami Herald se habla en un momento determinado, Los Angeles Times, el propio Bush anuncia su oferta de otorgar licencia para que se proporcionen computadoras, acceso a internet al pueblo de Cuba. Y así hay un grupo de declaraciones de la administración Bush que en aquel momento, desde el punto de vista analítico, sí, cuando estamos hablando, nos resulta un poco contraproducente, es decir, no jugaba con la estrategia que se venía siguiendo. Sí, con un grupo de componentes que veníamos viendo el trabajo operativo de la introducción de algunos de estos medios para algunos grupos determinados de la sociedad. Estamos hablando dentro de la contrarrevolución, los blogueros que ya empezaban a emerger como una nueva categoría, y vamos a hablar ahorita un poquito de eso. Y pongo este antecedente porque el año 2008 va a ser una referencia en lo que vamos a hablar más adelante. Es decir, nos vamos a dar cuenta por qué es que Bush ya en este año está hablando de estas cosas. Viene el cambio de administración, viene el abrazo a la muerte, como me gusta decirle, entre Bush y Obama. Viene el gran sueño al mundo del cambio, que al final ya la vida ha demostrado que no es más que una quimera. Obama es un hombre que es un hombre fruto de su propio sistema, que le hacía falta el sistema norteamericano, un hombre como Obama que ayudara a limpiar la imagen de las atrocidades de Bush. Pero Obama no es más de lo mismo, porque decir más de lo mismo no sería justo. En muchos elementos es peor. Si estamos hablando de un hombre que en su gobierno, por cualquier condición, no vamos a detallar ahora si es más allá o más acá, el presupuesto militar ha crecido, la cantidad de hombres sobre las armas en distintos países del mundo se ha incrementado, los planes contra Cuba ninguno ha variado, sin ninguno ha reducido, por lo contrario, se han incrementado las acciones, sobre todo las acciones encubiertas. Y entonces vamos a ver que Obama lanza un discurso también asociado a las nuevas tecnologías un poquito más inteligente. Obama habla de medidas y salen las medidas de abril, que se anuncian en abril del año pasado, previo a la Cumbre de las Américas. Estaba limpiando el escenario donde él iba a llegar.
y finalmente se materializan al final del año pasado en un documento, pero que hablan de autorizar a los proveedores de telecomunicaciones, establecer instalaciones de telecomunicaciones y fibra óptica en Cuba. Habla de autorizar a proveedores de servicios de telecomunicaciones a que lleguen a acuerdo con entidades cubanas. Habla de otorgar licencias para que se promueva la señal de radio y televisión hacia Cuba. Y habla de otorgar licencias a personas sujetas a la jurisdicción norteamericana para que activaran y pagaran a proveedores estadounidenses y de terceros países cualquier servicio de telecomunicaciones, radio y televisión por satélite que fuera para facilitarse a los ciudadanos en Cuba. ¿Por qué digo habla de? Porque que esto es un documento, esto lo publicó el mundo entero como la gran cosa. Si no quitamos el bloqueo, esto no se puede materializar. Sí, está en un documento de la administración Obama que todo esto se puede hacer. Pero en la vida real, ¿cómo vamos a tener nosotros acuerdos de servicio de conectividad con los Estados Unidos si no me define cómo yo te pago y cómo tú me pagas a mí? Es lo que nos pasó con el tema de las telecomunicaciones. Nosotros no nos podían pagar y estaban en una cuenta congelada en Estados Unidos. Llegó un tribunal un día y dijo, los fondos congelados vienen a pagarle al que se robó el avión, a la mujer del otro que dice que lo dejó embarcado, y han hecho y deshecho con los fondos nuestros. Es decir, esto, compañeros, no es más que una gran fachada en manera de decir, en el discurso, para tratar de posteriormente convencer al mundo de que ellos están dando paso en función de mejorar las relaciones entre ambos gobiernos. ¿Cuál es la realidad que hay de todo esto? Y le vamos a hablar muy brevemente de cómo estamos percibiendo nosotros esta estrategia en 4 componentes fundamentales. El primero, hay un grupo de planes, vamos a hablar aquí hoy solamente de 2 de ellos. Sería muy largo hablar de todos ellos, además muchos de ellos están en curso y hay trabajo operativo sobre ellos. Vamos a hablar de 4 componentes que demuestran para qué se quiere todo esto, es decir, hacia dónde va la estrategia con todo esto. En primer lugar, la entrega de medios informáticos y de comunicaciones para conformar redes inalámbricas en el país con la activación de puntos ilegales de salida a internet. ¿De qué estamos hablando? Es decir, hay un grupo de programas que van dirigidos a fomentar la creación de redes en el país que tengan conexión directa al internet. ¿Cuál es el primer punto de este programa? Estudiar las redes que ya tenemos en Cuba. Si ellos han hecho un estudio minucioso de las redes inalámbricas en Cuba. A veces nosotros vimos un poquito, y un poquito porque hablas con los compañeros de nosotros y te miran como diciendo, no, por ejemplo, en La Habana hay miles de computadoras conectadas en redes inalámbricas en cualquier barrio, desde Playa hasta San Miguel del Padrón. Muchachos que se conectan a jugar fútbol, a jugar jueguitos estos de tiro, muchachos de la universidad que se conectan a estudiar entre ellos. Es decir, donde quiera que haya 3 computadoras que tengan puertos inalámbricos y un wifi que es un tarequito, ahí lo vamos a ver pequeñito, se crea una red inalámbrica. Y además no es ilegal. Es decir, una red inalámbrica dentro de mi casa con el apartamento al lado no es ilegal. Es decir, mientras yo no esté dando un servicio no es ilegal. Bueno, ellos han hecho un estudio de cómo se mueven las redes inalámbricas en la capital. O trataron de hacer un estudio sobre esto. Y en función de esto se desarrollan 2 de los proyectos que les vamos a presentar. El primer proyecto es el proyecto del Instituto Republicano Internacional, que se llama así, Acelerando la Transición hacia la Democracia en Cuba, que tiene un marco de acción inicial del 2008 al 2010. Ojo con el 2008, lo que les decía. Si ya en el 2008 había un discurso del gobierno americano que pretendía justificar esto que iban a hacer detrás del telón. El programa de IRI, que esta es la página de internet que habla de todo su programa, Transición a la Democracia en Cuba, cómo lo van a hacer, no habla de esto que vamos a ver ahora, que es, digamos, el componente operativo, el componente secreto del programa. El primero de sus objetivos son 3, que no vamos a mencionar hoy. Habla de desarrollar y crear condiciones para las comunicaciones vía internet en Cuba. Sí, pásalos todos, un poco ir uno más. Distribuir unidades satelitales vean a opositores, blogueros, empresarios de la tecnología en Cuba. Aquí voy a hacer una parada. ¿Qué es una unidad satelital? Vean, más adelante lo vamos a ver. Yo traje un gráfico que más o menos creo que puede ilustrar. Pero estamos hablando de un equipo pequeño, algo así más o menos, de este ancho y así más o menos, que permite la conexión satelital a internet a muy alta velocidad. Permite voz sobre IP, es decir, estar hablando por teléfono directamente. Permite video, es decir, estamos hablando de un equipo de altas prestaciones que no lleva una antena en el techo, que no lleva cables para comunicarme a la máquina, puede ser inalámbrica toda
la conexión, que no tengo que ponerlo en la ventana mirando a La Habana Libre, que es donde quiera que yo lo ponga en la casa, yo estoy conectado. Por tanto, estamos hablando de una tecnología que se habilita para la zona de las Américas en el año 2008, precisamente, si estamos hablando de lo último en comunicaciones satelitales, portátiles, por supuesto. Entonces están hablando de distribuir un grupo de unidades satelitales vean a opositores, la contrarrevolución tradicional, blogueros, y es un llamado a atención que quiero hacer porque aquí es donde empiezan a manipularnos el lenguaje de nosotros. Los blogueros se instituye aquí como una nueva categoría. Si son aquellas personas que tienen blogs, hacen sus propios blogs en internet. Si nos dejamos llevar por los planes del enemigo, vamos a hacerle a los blogueros lo mismo que le hicimos al concepto de sociedad civil en un momento determinado, lo mismo que le hicimos al concepto de democracia, y ahorita tenemos un departamento para trabajar contra los blogueros. Si ser bloguero no es malo. Sin embargo, ya nos los están presentando en el mismo grupo de la contrarrevolución como una categoría más que puede oponerse a la revolución. Y es un tema, un término y un tema del cual no nos podemos dejar apropiar. Es decir, ellos tienen sus blogueros y nosotros tenemos nuestros blogueros. Y vamos a combatir a ver cuál de los dos sale más fuerte, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, la idea, compañeros, es distribuir estos equipos y crear redes a nivel nacional, abastecer a los miembros de estas redes con celulares para mensajería SMS, es decir, los módulos que operativamente hemos detectado son esencialmente teléfonos BlackBerry de altas prestaciones, con comunicación satelital, es decir, pagado el servicio fuera de Cuba, por tanto no dependen de nuestras redes ni pasan por nuestros mecanismos de supervisión, y por supuesto pagar este servicio. Enviar emisarios para contactar y financiar estas redes que son de entre 5 y 10 miembros. Después les voy a explicar por qué. Entrenarlos, establecer y mantener contacto con ellos del exterior. Activar las redes de empresarios de tecnología en Cuba. ¿Qué cosas son las redes de empresarios de tecnología? Porque todo esto suena muy sofisticado. Estos son los cacharreros que todos nosotros conocemos en el barrio. El tipo que en el barrio nosotros se dedica a arreglar la computadora. Yo soy medio cacharrero, el vecino cuando se le rompe yo voy y trato de arreglársela, y cualquiera de nosotros quiere instalar un programa. Esos empresarios de la tecnología no son más que estas personas. Si buscar muchachos, sobre todo jóvenes, que tengan interés por este tema de arreglar, reclutarlos y tenerlos del lado. ¿A qué les van a permitir estas personas? El sostenimiento de estas redes. Es decir, tener gente que ellos puedan pagarle y sean los que les garanticen